Hace 21 años, yo salí para Medellín. Hice mi escuela misionera en ese tiempo con Juventud con una Misión. Mi iglesia más me mandó. No tengo rencor, pero se olvidaron de mí. Se me mandaron y en ese tiempo, bueno, no había celulares, no había WhatsApp, no había tantas cosas como ahora, pero se olvidaron de mí. Ellos pensaron que yo me iba a ir 6 meses y iba a estar encerrado totalmente allá y no necesitaba nada. Le doy gracias a Dios que esa escuela para mí fue el fundamento para el pastorado y eso me enseñó a vivir por fe. Pero eso no quiere decir que si un hombre de Dios va a vivir por fe, una iglesia lo va a desamparar. Hay una iglesia. No se vayan a olvidar de Alex, por favor. De vez en cuando él va a necesitar salir de allá. De vez en cuando mándele en una ofrenda. ¿Aquí dicen amén? Sí, aquí dicen amén en esta iglesia. ¿O es mal decir amén? De vez en cuando mándele una ofrenda. ¿Ok? No se van a olvidar de Alex. Gracias. Dios te bendiga, Alex. Y espero que la palabra hoy te ayude mucho. Yo quiero compartir de Josué capítulo 1. Me parece muy, muy interesante lo que Dios hace con algunas personas. Y entre esas cosas interesantes está la vida de Josué. Moisés murió. Y Moisés tuvo que dirigir a un pueblo no muy fácil. Yo cuando leo la historia del pueblo de Israel en la época de Moisés, me acuerdo de los creyentes. Nosotros somos así. Somos inconstantes, rebeldes. ¿Pero por qué nos trajeron a este desierto a morirnos? ¿Se acuerda que así decía el pueblo? Mientras comíamos gratis, la gente sí es malagradecida, estaban en esclavitud. Y a Moisés le tocó luchar con un pueblo bastante difícil. ¿No les parece que a veces Israel es el reflejo de nosotros? ¿O somos totalmente constantes en todo? Somos los creyentes, así como la Biblia dice de Apolos, que fue provecho para los hermanos. A veces no, a veces tenemos serios problemas y somos bastante inconstantes, ¿sí o no? ¿Cristianos hay acá? Estoy hablando con gente de este planeta Tierra. Somos así. Ahora se muere Moisés y va a entrar a seguir dirigiendo este pueblo Josué. No era fácil. ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. No fue fácil. 40 años en el desierto no fue fácil enfrentar lo que tuvo que enfrentar Moisés. Por lo que lo sostuvo fue que él se sostuvo como viendo al invisible. Le hago una pregunta. ¿Cómo vemos nosotros los cristianos a Dios? Él es invisible, ¿cómo lo vemos? A quien amáis sin haberle visto, a Jesús usted, yo no lo vemos. ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo lo vemos a Él? Nuestra fe está basada ¿en qué? En esta palabra. En esta palabra. Moisés se sostuvo bien, como viendo al invisible. Ahora Dios le va a decir a Josué cómo tiene que sostenerse. Y miremos el versículo 5, Josué 1:5. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Ahora una pregunta. Esta palabra que Dios le dio a Josué, ¿la puedo tomar para mí? ¿En qué se basa usted? ¿En qué me baso yo para decir voy a tomar esta palabra para mí? ¿En qué se basa? En la misma Biblia. Sin perderme Josué, quiero que vaya a Hebreos, capítulo 13.
Nadie, Josué, nadie te va a poder hacer frente en ninguno de los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Versículo 5 de Hebreos 13. Sean vuestras costumbres, ¿sí lo tienen? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tendréis mañana. Amén. Contento con lo que estuviste hace 10 años. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Buena promesa, ¿no les parece? Dios nunca nos ha dejado. Nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha desamparado. Dios siempre ha estado con nosotros. Antes de partir, Jesús dijo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Yo creo que para Josué esto era de buen aliento. Saber que Dios está conmigo. Lo que iba a pasar más adelante iba a ser tremendo para la vida de Josué. Pero yo tengo una promesa. Dios nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Ya volví a Josué, ¿no? ¿Ya volví ahí? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en qué? En todas las cosas que emprendes. Preparé este mensaje porque terminamos un año y empezamos otro, ¿sí? ¿No? Y por lo general, no sé si a ustedes les pasa, uno evalúa el año el 31 de diciembre o los días antes de terminar, uno evalúa el año que pasó. Siempre. ¿Cómo me fue? Y yo le pregunto a usted cómo le fue y usted me va a decir bien. Pero a veces la medida de ese bien es lo económico. ¿Por qué me fue bien? Porque tuve ¿qué? Economía. Y de acuerdo a cómo nos va, nosotros proyectamos un año. Por lo general la gente lo hace. ¿Y hace qué? Planes. Pero la pregunta es, ¿quién evalúa cómo le fue en un año conforme al crecimiento que tuvo en el Señor Jesucristo? A mí me fue bien porque este año, hermano, me leí la palabra de Dios. Este año crecí en mi intimidad con oración. Este año pude congregarme más. Este año serví al Señor con toda mi fuerza. Me fue bien. Y económicamente, no. Pues tal vez no me fue bien, pero a mí me fue bien porque estoy en el Señor Jesucristo y lo estoy sirviendo y he crecido en Él. ¿Cuántos evalúan un año así? ¿Y cuántos proyectan un año en su crecimiento con el Señor? Aquí dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo que usted planeó y lo que usted va a emprender, ¿cuánto de eso hay del Señor? Yo voy a crecer este año. Javier dijo algo, no sé si en su oración, sí o no, en los anuncios. Somos la iglesia del libro. ¿De cuál libro, hermano? Jonathan Edwards hace 200 años más o menos escribió que los cristianos leemos mucho acerca de la palabra de Dios, pero muy poco de la palabra. ¿Sí la cogió? Leemos mucho acerca de la palabra de Dios y cogemos y tenemos libros, que no son malos tenerlos. Pero él mismo dijo, leemos muy poco de la palabra. Yo espero que usted este año emprenda grandes cosas. Pero olvídese, yo como pastor lo voy a motivar a emprender grandes cosas para que usted consiga plata. Nada. Yo quiero que usted emprenda grandes cosas para el Señor. Y este año usted va a crecer en el Señor. Nosotros tenemos una exhortación en la Escritura para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo.
hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en vosotros. ¿Y cómo se forma Cristo en nuestra vida? Sino con su palabra. Pablo no le escribió a la iglesia de Colosas la palabra de Cristo. ¿More qué? ¿More qué? ¿More qué? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra? Somos la iglesia del libro. Nos captamos con decir que somos iglesias bíblicas. Pero ¿cuánto lees tú de la Biblia? Primera tentación que tuvo Jesús. Él fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y el diablo cuál fue la primera tentación? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de un versículo de la palabra de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Buen versículo, ¿no? Y Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, y le dice que él desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan? Y le dice algo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué parte de la Escritura es útil? Levítico, ¿no? ¿Sí o no? No, ves que Levítico habla de las ofrendas de sal, de los sacrificios de sangre, y que partirás el becerro, cogerás la grosura, la quemarás. ¿Eso no es útil? Sí, pero Primera de Crónicas que empieza con las genealogías y que esto y que lo otro, y que Abraham y que este engendró a este. ¿Creen que eso no es útil? Toda la Escritura. Yo quiero que usted sea un emprendedor y que este año emprenda en su vida el crecimiento con el Señor Jesucristo, hermano. Pero créame, no se crece en Cristo sin la palabra. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Si usted lee el contexto de Pedro, él está hablando de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no hay crecimiento sin palabra. Entonces, vamos a Josué ahora sí. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí ha habido ¿cómo les digo? Un dilema que los estudiosos bíblicos no han podido descifrar. Si esto es una promesa o un mandamiento. La promesa nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Puede ser promesa, ¿sí? ¿No? Pero también puede ser un mandamiento. Nunca se apartará este libro de qué. No permitas que este libro se aparte de tu boca. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pastor, eso de hacer, eso es en el Antiguo Testamento. Yo leo algo y hacerlo, pues yo creo que eso es del Antiguo, eso no es el Nuevo. Si algo reiteró Jesús, fue el hacer su palabra. ¿Les muestro algunos versículos o lo dejamos así? ¿Ustedes creen que Jesús es el Señor? ¿Que Él es el Dios Todopoderoso? Miremos algunos versículos. Mateo. No me vaya a perder Josué. Mateo capítulo 7. Versículo 24.
Esta es la conclusión del Sermón del Monte, el final, la aplicación. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? O sea, la palabra es para oírla, pero también ¿para qué? Yo veo que a veces los pastores preparan unos sermones, hermanos, y vamos a hacer una conferencia para esposos. Y le enseñan al esposo, venga, hermano, hay que tratar a la mujer como vaso más frágil, como coheredera del cuerpo de Cristo. Y llega a la casa el tipo y el mismo patán. O sea, no, es que yo me sé. No, aquí no es que usted se sepa. Es que usted obedezca también lo que Cristo dice. Para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. ¿Hay que hacer o no hay que hacer? Gracias, hermano. Me gusta su movimiento. ¿Hay que hacer o no hay que hacer? Le compararé, usted ya sabe el resto de la historia. Lucas capítulo 7. No, 6. Ya vamos a Lucas 6:46. Este es el mismo relato de los dos cimientos, pero versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué hay que hacer? Usted va a leer la Biblia con el espíritu de obedecer, ¿o no? O sea, la idea aquí no es que seamos los más intelectuales del mundo y que conozcamos más Biblia, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, en obediencia total. ¿Él es el Señor? ¿Cuántos han dicho que Jesucristo es el Señor? Dice la Biblia, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es, yo quiero que usted lo diga, que Jesucristo es. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es un Señor? Si hay un Señor, hay esclavos, ¿sí o no? ¿Qué hacen los esclavos? Lo que dice el Señor, hermano. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis. A veces somos así. A veces este versículo se cumple en nosotros. Lo hemos llamado Señor, pero a veces hijos desobedientes, esposas que no se someten al marido. No, pastor, es que mi marido no es cristiano. Más. ¿Ha leído Primera de Pedro, mujeres? ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1? Vamos a ver una mujer que se lo sepa. Mujeres, ¿qué dice Primera de Pedro 3:1? Una. Se lo voy a leer, pues. Ahí estamos en Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. A los cristianos, dice la Biblia, amén. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En otras palabras, usted tiene que vivir el evangelio, que no hay mejor manera de predicarle al marido que usted viviendo el evangelio. Para que los maridos sean ganados, ¿qué? Sin palabras, por la conducta de sus esposas. Ah, pero es que mi marido no es creyente. Más, hermana, sométase más. Es que mi papá no es cristiano, sométase más. Pero a veces escuchamos la palabra, como dice una canción moderna por ahí, me resbala. ¿O no es así? A veces nos resbala. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Jesús dijo que hay que hacer la palabra, que hay que obedecer la palabra. ¿Ustedes creen que Santiago, cuando dijo sean no solamente oidores sino hacedores de la palabra, él se inventó eso?
Jesús les había dado una orden: vayan y prediquen el evangelio y enséñenles que guarden todo lo que yo les mandé que guardaran. Santiago y los apóstoles no hablaron nada más que la palabra de Cristo, y eso fue lo que enseñaron. Y usted y yo tenemos que oír, leer y obedecer la palabra de Cristo, hermano. Vivir lo que Él dice en su escritura. Me llaman Señor, Señor, pero ¿qué? No hacen lo que yo diga. En otras palabras, ¿no qué? No me obedecen. Lucas 8. Versículo 19. Jesús estaba enseñando en una parte. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo él les dijo: mi madre y mis hermanos ¿son quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la ¿qué? No, es que llegamos a Cristo y no hay que hacer. ¿Cómo que no hay que hacer su palabra? Que yo no estoy inventando nada. ¿Hay que hacer qué? Su palabra. Hay gente que quiere que la palabra de Dios sea poderosa en ellos. Pero ¿cuánto tiempo pasan con este libro, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasan? Porque listo, nunca se va a apartar de mi boca este libro de la ley. Pero la pregunta es: ¿cuánto tienes de esta palabra en tu corazón? Porque me parece que la Biblia habla de las palabras y dice que la abundancia del corazón. O sea, si tú no tienes la palabra, ¿cómo puedes hablar la palabra? Si tu corazón no está lleno